Recuerdo lo que estaba diciendo hace un momento. Jesús proclamó esto que leíamos la semana pasada. Yo edificaré, ¿qué cosa? A ver, vamos a centrarnos de nuevo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús no dijo, yo edificaré una empresa multinacional. Jesús no dijo, yo edificaré un banco mundial. Eso lo edifican los hombres. Las personas queremos edificar cosas en esta tierra, queremos fomentar cosas poderosas en esta tierra, pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y dado que es un hecho que Él va a edificar su iglesia, es tu responsabilidad, como la mía, estar en la iglesia, permanecer en la iglesia, pertenecer a la iglesia. Acordate, los imperios han pasado, los gobiernos, las potencias mundiales han pasado empresas económicamente importantísimas, han pasado, porque los cielos y la tierra van a pasar, pero lo que no va a pasar nunca es la palabra del Señor, y Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Así que a nosotros nos toca cuidar con mucho amor de estar en esa única institución que es preciosa a los ojos de Dios, la iglesia. Que no la conformamos nosotros solamente. Este es un puñadito, esta es una parte. La iglesia de Cristo tiene sus hijos por toda la tierra, ¿sí? Algunos los reconocemos, otros no, pero su iglesia está conformada por hombres y mujeres que han reconocido a Jesús como el Señor en todo lugar de la tierra. Gloria a Dios por eso. Y pensando en esto de edificar la iglesia, lo que Jesús se comprometió a hacer, quiero que podamos repasar una historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con edificar algo que estaba en el corazón de Dios. Y resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en algún momento, a causa de desobediencia, terminó cautivo en Babilonia. Pero no solamente que se llevaron cautiva a la gente, a las personas, sino que el imperio babilónico había arrasado con la ciudad de Jerusalén, había tumbado las casas, había quemado todo, el muro que estaba alrededor de la ciudad dando protección, lo habían tumbado también, habían hecho estragos, quedaban solamente ruinas. Pero después de algunos años, el Señor inquietó la vida de varias personas. Dentro de estas personas estaba uno llamado Nehemías, a quien el Señor le puso la necesidad, el deseo, lo despertó para que volviera desde Babilonia y empezara a reconstruir el muro que simbolizaba o era concretamente para protección, para defensa, para marcar un ámbito dentro del cual pudiera desarrollarse el pueblo de Dios, ¿sí? Y ahí las familias criaban a sus hijos, dentro de esa ciudad, de los muros de esa ciudad, se desarrollaba la adoración al Señor, ahí traían sus ofrendas, ahí compartían, convivían, crecían, aprendían, despedían a sus ancianos cuando morían, dentro de ese marco que estaba delimitado por el muro, que significaba protección, que daba pertenencia. Y el muro había quedado hecho pedazos, era ruinas, escombros. Y como te decía, Nehemías fue inquietado por el Señor para volver a Jerusalén y empezar a reedificar. Pero era una tarea que demandaba mucha mano de obra. Era un muro muy grande, involucraba a mucha gente y no había las herramientas que hay hoy para la construcción. ¿Se entiende? Entonces,
En el capítulo 3 de Nehemías, esto se los digo como dato para que ustedes después lo puedan leer en su casa, vamos a encontrar una lista larguísima de familias o grupos de familias o grupos de personas que se dedicaban a una misma tarea, a quienes se los va a mencionar. Y empieza a dar referencias de lugares. En tal lugar del muro donde estaba la puerta tal, edificó la familia de fulano. Junto a ellos, la familia de Mengano edificó otro sector. Al lado reconstruyeron un pórtico tal y cual gente. Y escucha, hay 48 frases donde aparece esta palabra. Edificaron, o reedificaron, o construyeron, o levantaron, porque cantidad de gente estuvo trabajando en ese muro que era grandísimo y demandaba mucho trabajo. ¿Me siguen hasta acá? Pero insisto en esto, no fue una ocurrencia de Nehemías. Estuvo en el corazón de Dios y Dios inquietó a Nehemías para que él volviera y reorganizara a la gente que quedaba para que hicieran lo que Dios había pensado. Porque es Dios el que siempre ha tenido en su mente y en su corazón edificar ¿a quién? A su iglesia. ¿Sí? Así que no es una meta que tengamos los líderes o el pastor o que tenga alguna persona. Es una voluntad clara del Señor, edificar a su iglesia. ¿Qué significará? ¿Significará edificar una casa, un edificio? No. Tiene que ver con el crecimiento espiritual, la madurez de cada uno de los que hemos creído en Jesús. Tu vida quiere el Señor edificarla. Tu vida el Señor la quiere hacer más plena, más llena de la vida de Dios, de la voluntad, del entendimiento de Dios, más plena en el conocimiento de la palabra, que podamos juzgar, no juzgar de acusar a nadie, sino de aprender a evaluar lo que nos toca vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no de acuerdo a lo que a mí me parezca. Ayer hablábamos con un hermano y yo le decía algo que en alguna otra oportunidad ya lo he mencionado. ¿Sabes cuánto vale tu opinión acerca de lo que pueda pasar en la iglesia o de lo que pueda pasar en tu casa o en tu vida? ¿Sabes cuánto vale tu opinión o la mía? Nada. Si somos del Señor, la madurez en el Señor implica aprender a pensar como Él piensa. Eso que cantábamos hace un rato, pon en mí, ¿qué cosa? La mente de Cristo, para pensar como Él. Pero nosotros nos creemos a veces tan inteligentes que decidimos hacer las cosas de acuerdo a nuestro parecer. Ay, porque tuvimos una buena intención, se me ocurrió una buena idea, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Tenemos que aprender a llegar a ese punto. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué quiere Dios de esto antes de hacer o de emprender algo? ¿No? Entonces te decía, Dios tenía en su corazón volver a edificar la ciudad de Jerusalén donde pudiera estar su pueblo. Y así inquietó a muchísima gente a que construyera cada uno una parte en el muro. A modo de dato, fíjense, en el capítulo 3 de Nehemías no hace falta que lo busquen ni que lo proyecten, simplemente tres perlitas que yo encontré ahí interesantes. Un versículo dice, inmediatamente a ellos, o sea, había nombrado ya un grupo de gente, dice, restauraron los tecoitas, los que vivían en Tecoa. Pero sus grandes
sus nobles, dice otra versión, no se presentaron para ayudar en la obra del Señor. Y me llamó la atención porque era una lista larga de casi 50 grupos diferentes. Hubo un grupo o parte de un grupo que nosotros no vamos a trabajar. Y era gente importante, gente noble, gente que tenía recursos, gente que podía hacerlo, pero por alguna razón desistieron. Y lamentablemente siempre aparece gente que no quiere colaborar en la obra del Señor, que no quiere edificar. Otra perlita la encontramos un poco más adelante en el mismo capítulo 3, dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Y me llamó la atención porque por algo lo menciona la palabra, mujeres de hijas de este gobernador de la mitad de Jerusalén, también se arremangaron, también se pusieron a trabajar en la obra. Y otra cosa que me llamó la atención, un poquito más adelante en el mismo capítulo 3, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Después ustedes lo pueden leer en su casa, el capítulo 3, capítulo 4 de Nehemías, ¿no? Ahora, considerando esto, entendiendo la importancia de la edificación de aquel muro que le iba a dar cobertura y le iba a dar de nuevo razón de pertenencia a todos los que habitaban ahí, ocurrió lo que ahora sí vamos a leer. Y vamos a ver que no fue un proceso fácil. Primero porque había que laburar. ¿Se entiende el verbo, no? Había que trabajar y trabajar duro. Pero no solamente tuvieron que enfrentar el esfuerzo o ponerle mucho esfuerzo al trabajo para la reconstrucción, sino que se tuvieron que enfrentar a mucha gente que no se puso contenta de que Jerusalén volviera a ser edificada. Y digo esto porque Cristo ha dispuesto a edificar a su iglesia, pero tenemos que saber que como les pasó a aquel pueblo de Jerusalén cuando reedificaba el muro, también nosotros nos vamos a encontrar con oposición. Porque hay alguien que es Satanás, el adversario del Señor, que siempre se opone a la obra del Señor. Y se opone a todos los que, con una voluntad dispuesta, quieren trabajar en la obra del Señor. Antes de entrar en la lectura, Nehemías capítulo 4, te pregunto lo siguiente. Si Jesús se ha comprometido a edificar a su iglesia, ¿eso significa que nosotros podemos quedarnos a dormir tranquilos porque Él se encarga? Algunos no contestaron, no sé si porque no saben o porque no les da gana de que les asignemos algún trabajo. Jesús es el que respalda esta determinación de edificar la iglesia. ¿A través de quién lo hace? ¿De quién? Y si lo ponemos en primera persona, ¿a través de quién lo hace? De cada uno de nosotros, ¿no? A través de mí, a través de tu vida. Capítulo 4 de Nehemías, a partir del verso 1, leo en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y le dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado, es decir, al lado de este tal
Sanballat. A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Simplemente una aclaración. En la versión Reina Valera dice que Tobías, Sanballat y los que estaban con él hicieron escarnio de los judíos. Acá dice, hicieron burlas de nosotros. Pero creo que es interesante que podamos ponernos en los zapatos de esta gente que sufrió las burlas. ¿Alguna vez te hicieron burla? Qué denigrante, qué desagradable, ¿no? Cuando nos hacen burla o cuando vemos a alguien que se burla de otro. Pero la palabra escarnio en el diccionario dice así: burla muy ofensiva y humillante, que se hace con la intención de herir y de ofender. Ya van a ver, en la medida que avance el relato, no solamente eran burlas de un gesto desagradable, sino que eran comentarios que iban trascendiendo, iban buscando adeptos, y van a ver que cada vez hay más gente que se levanta, pero no solamente para burlarse, sino para tratar de frenar la obra, de oponerse a lo que estaban haciendo, a la edificación. Y digo esto porque no es diferente hoy en día en el mundo espiritual, aún a través de personas de carne y hueso. Gente que se enoja cuando salimos a predicar, gente que se ofende cuando hablamos del Evangelio, gente que no quiere que la iglesia avance. Hay mucho para decir sobre esto, pero no me quiero desenfocar. Lo que sí quiero dejarte en claro es que ante toda esa oposición, en aquel caso gente de carne y hueso que por ahí se bajoneaba, como nos pasa a nosotros, pudo mantenerse firme por dos cosas: porque Dios había dispuesto a edificar ese muro y la ciudad de Jerusalén, y porque había alguien que alentó oportunamente al pueblo, 1, 2, 3, todas las veces que hiciera falta, para seguir confiando en el que había prometido que Jerusalén iba a ser reedificada. ¿Sí? Entonces, dice el texto que Nehemías empezó a orar y alentó al pueblo a orar a Dios. Y salto al versículo 7, donde dice: cuando Sanballat y Tobías, es decir, los enemigos, y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, clave, oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche, orando y con el mazo dando. ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, oraron a Dios, pero también pusieron guardias. No se quedaron solamente con la oración. Y esto es parte clave para la edificación de nuestras vidas. Necesitamos orar, velar y orar para no caer en la tentación, dijo Jesús. Pero necesitamos tomar determinaciones. Hay que poner guardas, hay que poner cuidado ante ciertas puertas por donde puede ingresar el enemigo. A veces eso significa tener que dejar de ver ciertos programas, o tener que anular las redes sociales, o tener que dejar de ir a ciertos lugares, o dejar de vincularnos con ciertas personas, hermanos. Porque si yo tuviera problemas con el alcohol, ¿sería prudente que me fuera a meter en un bar? No. Entonces, no solamente orar, sino poner guardias. Y esto, entiéndase, tiene que ver con tomar decisiones.
Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Ya se empezó a sentir el desánimo. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos, dice el verso 11, que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos, para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén, los judíos que venían de las ciudades de nuestros enemigos nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Todo esto significaba voz de desánimo, todo esto significaba amenaza en el oído continuamente. Entonces dice la palabra, verso 13: armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. ¿Qué le repartió Nehemías? Hemos estudiado no hace tanto ese texto que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, que para esta edificación de la iglesia, para esta edificación espiritual de nuestra vida, para este crecimiento, para este desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, tenemos que echar mano de las armas espirituales. No es un juego, hermanos. Y el enemigo, que estaba de muchas maneras tratando de desalentar y hacer desistir de la obra a aquellos que edificaban, sigue molestando. El mismo enemigo, el mismo que se opone a la obra de Dios, hoy va a tratar de frenarte, va a tratar de desalentarte, de hacerte creer que es demasiado pesado, que hay mucho trabajo, que no dan la fuerza, que no somos suficientes, que no estamos preparados. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Dios sigue proveyendo armas espirituales a su pueblo. ¿Las vas a tomar? ¿O vas a decir: no, yo no quiero ser una persona bélica, yo quiero ser una persona de paz? Claro que tenés que ser una persona de paz. Pero las armas del Señor son fundamentales si nosotros queremos crecer y edificar nuestras vidas dentro de la iglesia. Amén. Dice el verso 14: luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general, y les dije: no tengan miedo de esta gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Gloria a Dios. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Luchemos por nuestras familias, hermanos. Velemos, oremos por nuestros hijos. Cuidémoslo. Es tan valioso lo que hay dentro de la iglesia del Señor y tenemos que aprender a pelear por ellos. Por supuesto, ustedes me entienden, no estoy incitando a la violencia, no estoy incitando a que salgamos a agarrarnos a las trompadas ahí afuera en la calle, ¿se entiende, no es cierto? Estoy hablando de que Dios inspira a sus hijos, a su pueblo, a que tomemos las armas espirituales, que son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarnos, el estar firmes en el Señor, el interceder unos por los otros, el trabajar en la obra del Señor. Porque es esto lo que va a hacer que el enemigo, que a veces parece temible, grandote, invencible, parece, pero las armas del Señor son las que hacen que el enemigo retroceda. Porque no es nuestra la batalla. Por eso Nehemías les decía: acuérdense de que Dios está con nosotros. Él es grande, Él es el vencedor. Nosotros, si nos miramos, no hay mucho para acreditar, pero la
La presencia del Señor es la que marca la diferencia. Fíjate qué lindo el verso 15. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer, determinación, firmeza, y entendieron que Dios había desbaratado sus planes, eso te animo a que lo subrayes en tu Biblia cuando leas la historia en tu casa, que Dios había desbaratado sus planes, entonces regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Fíjate que nombra distintas tareas ahí. Los que reconstruían, los que acarreaban los escombros, los que cargaban el material, porque no estamos llamados a hacer todo lo mismo. ¿Es cierto? Ya vamos a hablar un poco más adelante, en próximos domingos, sobre esto, de que el cuerpo es diferente y todos formamos parte del mismo cuerpo, pero en este cuerpo hay distintos miembros con distintas funciones. Y así pasaba también en aquella época. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Se ve que a Nehemías le gustaba escuchar música. ¿Será por eso? No. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije: la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Se perdieron la oportunidad, lo voy a decir de nuevo. Que nuestro Dios peleará por nosotros. Y así desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, trabajábamos en la obra. Mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Verso 22, acá hay algo clave sobre lo cual me voy a detener. Al resto del pueblo le dije: quédense todos dentro de Jerusalén. Quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Y termino con el último versículo 23. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajábamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Aunque el trabajo sea mucho, hagámonos tiempo para bañarnos, hermanos. Vuelvo a decirte, te animo a que leas esta historia en tu casa. Qué bueno sería que la leas con tus hijos. Qué bueno sería que la leamos en familia. Pero con un deseo realmente: Señor, ayúdanos a entender qué nos estás hablando en este tiempo, porque vos querés edificar nuestras vidas, querés edificar la iglesia. Ahora yo quiero dejarte este último tip que está en el verso 23. Al resto del pueblo le dije: quédense todos dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso habla de la importancia de estar dentro del ámbito donde podemos cuidarnos y ayudarnos entre todos. Eso no significa que tengamos que vivir acá todos juntos, no. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su casa, cada uno tiene su ámbito, su ministerio, su lugar donde se desarrolla. Pero el hecho de estar dentro del muro implica poder
trabajar junto con la iglesia y ser parte de lo que la iglesia del Señor está haciendo para ser edificada. Ahí es donde cada uno pone lo que tiene que poner, ahí es donde cada uno ayuda al que tiene a su lado, ahí es donde recibimos ayuda, ahí es donde nos fortalecemos hombro con hombro. Porque la obra es grande, lo que hay que hacer es mucho, es demasiado extenso el trabajo de la edificación de la iglesia. No lo podemos hacer solos y mucho menos lo vamos a hacer si estamos fuera del ámbito del cuidado de la iglesia. Por eso, hermanos queridos, el Señor nos llama, como leí al principio en Juan capítulo 15, versículo 5, permanezcan en mí. Separados de mí, nada vamos a poder hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en el Señor es el que puede fructificar, el que puede crecer, el que puede edificar y ser edificado. Y pensando en esto, venían a mi mente algunas situaciones de las cuales hemos leído seguramente en la palabra. En alguna oportunidad Jesús, rodeado de una multitud de personas, y de los cuales se dicen que eran discípulos de Jesús, Él les dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, después lo pueden buscar. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Sus padres, dice, los que comieron el maná en el desierto, murieron. Pero el que coma de este pan no morirá. Y les empieza a decir en alegorías: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que va a permanecer, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero ahí se les empezó a hacer una confusión a los que escuchaban, porque de por sí ya estaban medios que sí, que no, medios inseguros respecto a Jesús. Y el texto bíblico, en Juan capítulo 6, verso 66, dice que desde entonces, es decir, desde que se generó esa confusión, esa falta de entendimiento de lo que Jesús les estaba diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se salieron de dentro del muro. No podemos ser edificados en lo verdadero, en lo que Dios quiere, si no estamos cerca del Señor, si no le seguimos. Y tengo una pregunta para que simplemente pienses, nadie conteste, pero ¿qué tan cerca estás del Señor? ¿O qué tan lejos estás del Señor? La edificación ocurre dentro de ese muro, de ese ámbito donde está el pueblo de Dios. Salvo que seas un José, a quien el Señor permita que se vaya a Egipto con un propósito allá solo, nadie más tiene excusa para decir: no, yo acá en mi casa crezco solito. Yo acá en mi casa me edifico porque escucho música cristiana, en mi casa me edifico porque veo muchas prédicas, escucho muchas enseñanzas, y hoy abunda los recursos para cualquiera que quiera estudiar la Biblia, cualquiera que quiera prepararse, lo cual está muy bien. Eso sí, hay que saber seleccionar, pero nada de eso suplanta el estar dentro de los límites del muro, el estar dentro de la congregación. ¿Se entiende, hermanos? Yo ya he dicho no hace mucho, eventualmente una familia puede no estar bajo el mismo techo. En nuestra casa, por ejemplo, durante la semana nuestros hijos están estudiando, están en otra localidad, están lejos, pero está la cobertura.
está la comunión, está la obediencia, está esto de informarnos mutuamente. Y lo que haga falta cuando suena la trompeta, ahí estamos para ayudarnos. Entonces, no tiene que ver con distancias físicas, tiene que ver con una actitud frente al grupo de la iglesia que Dios está edificando de poder permanecer. Espero que lo puedas entender, espero que lo puedas apreciar, espero que abraces esto y que decidas permanecer en la iglesia del Señor, ¿sí? Ahí es donde el Señor edifica. Otro ejemplo que me acordaba, Pablo les escribe a los Gálatas y les dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia. ¿Qué pasó con ustedes? Empezaron bien. ¿Qué se les cruzó? ¿Qué los distrajo para que hoy estén apartándose de la única iglesia que Jesús está edificando? Están siguiendo un evangelio diferente. Y después va a decir Pablo, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero hay quienes están intentando distorsionar la fe de muchos de ustedes y apartarlos del Señor, ¿no? Entonces todo esto para ilustrar lo que te estaba diciendo. Nehemías le dijo a todo el pueblo, permanezcan dentro del muro. Yo me la sé, yo me sé cuidar. Creo que ya he contado alguna vez acá, de una persona a la que le alentábamos, congregate, hermano, nos necesitamos. La vida cristiana no se puede vivir solos. No, sí, pastor, quédese tranquilo, yo cuando quiero dejo el problema del cigarrillo, yo voy a volver a la iglesia. Bueno, lo conocía de primera mano, era de un pueblito cercano a Villa de Rosario, y cada 2 por 3 se daba una vuelta o lo encontrábamos ahí en la casa cuando salíamos a visitar. Ese hombre falleció en un accidente. No puedo decir que fuera salvo, que no fuera salvo, pero sí puedo decir que él creía que podía andar a hacer de las suyas y no pasaba nada. Por algo el Señor permitió esta escritura. Permanezcan dentro de Jerusalén. Por algo el Señor nos dice, permanezcan unidos a mí. Separados de mí no pueden hacer nada. El que se separa está demasiado confiado de que puede vivir su fe, su vida cristiana solo, sin ayuda de nadie. ¿Será así? Dejo la pregunta ahí abierta. Un ejemplo más, Pablo le escribe a Timoteo. Había mencionado en la primera carta de Timoteo y en alguna otra carta a un tal Demas, a un colaborador suyo, alguien que trabajaba en el ministerio junto con Pablo. Y en la segunda carta a Timoteo le dice, Demas me ha desamparado, me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Otro ejemplo puntual de alguien que estando en la iglesia, estando en el ministerio, había puesto el lomo, había trabajado, había edificado, pero en algún momento dijo, basta, merezco mis vacaciones, me voy a descansar, me voy a tomar un tiempito, me retiro, voy a hacer la mía, ya veo cuándo vuelvo. Todo eso es parte del mismo engaño del enemigo que trata de detener la obra, de frenar la edificación, de amedrentarte o de hacerte creer que tenés el derecho de descansar y de salir y de tomarte tus tiempos libres. No estoy diciendo con esto que nadie pueda descansar. Estoy diciendo, cuidado. Es una seguridad, es un hecho. La iglesia del Señor va a seguir siendo edificada. El asunto es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás?
si estamos dentro de los límites, si estamos dentro de esa cobertura, si estamos dentro de esa comunión, que cuando suena la trompeta hace falta juntarnos, nos juntamos y estamos dispuestos, gloria a Dios. Si no, hermano querido, tenemos que revisar nuestra actitud frente a la fe, frente a la iglesia, frente a lo que Dios está edificando. Y termino diciéndote, analiza qué estás edificando. Porque o nos sumamos a lo único que permanece, o estamos perdiendo el tiempo. El salmista decía en el Salmo 27:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Otra versión dice, al vicio. Todo lo que podamos construir, todo lo que podamos edificar, a todo lo que le invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, si no está Dios edificando eso, tarde o temprano se vuela, se hace humo. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos tener los mejores sistemas de seguridad, cámaras que vigilen quiénes van, quiénes vienen. Podemos estar bajo algún sistema de monitoreo, conectados con la policía y no sé qué. Pero si Jehová, si el Señor no está guardando tu vida, todo eso que aparenta mucha seguridad no sirve de nada. Por eso, dentro de los muros, ahí trabajamos, ahí nos ocupamos, estudiamos, cada uno en su trabajo, cada uno en lo que le toca en su lugar. Pero dentro de los muros, cada uno de ustedes permanezca dentro de los muros. Que el Señor nos ayude a entender lo que significa esto. La iglesia no es un shopping, no es un lugar para venir de visitas de vez en cuando. La iglesia tampoco es la reunión del domingo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Dios está edificando y a través de nosotros lo está levantando. Cada uno estaba en su lugar en el muro. ¿En qué lugar del muro te toca estar? Algunos trabajan con niños, otros cuidan de los jóvenes, de los adolescentes, otros están cuidando sus propios hijos, otros están trabajando en lo que tiene que ver con la dinámica de las reuniones, la alabanza, las células. Por cierto, si no estás en una célula, qué bueno sería que empezaras a orar para poder abrir una o para poder participar de una célula, porque eso también es un ámbito de contención. Algunos no nos podemos volver a ver hasta el próximo domingo, en la célula nos podemos ver entre semana. Los miércoles tenemos un tiempo para orar juntos. Acordate que esa es una de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Cuídate, hermano querido. El Señor nos ama profundamente. Como amamos a nuestros hijos y no queremos que les pase nada malo, así nos ama el Señor y aún más. Y Él sabe a dónde está trabajando. Él sabe dónde está guardando. Lo que Él vigila, nada ni nadie lo toca. Aunque el enemigo intente levantarse, acuérdate que el Señor se encarga de desbaratar los planes del enemigo, los que quieren atentar contra su iglesia. Lo que pasa afuera, te invito a que oremos. Señor, gracias por cuidarnos con ternura, por cuidarnos con un amor que no alcanzamos a comprender, un amor que está por encima de nuestra capacidad de entendimiento. Gracias por amarnos, por dar tu vida, Jesucristo, para que nosotros fuéramos perdonados
perdonados y limpiados de toda maldad. Gracias por la iglesia, porque estás edificándola. Y nada ni nadie va a poder prevalecer contra ella, ni la muerte. Las puertas de la muerte no han prevalecido ni van a prevalecer contra la iglesia. Gracias, Señor. Y de la misma manera que ocurrió en aquel entonces, que se levantaron enemigos en contra de tu pueblo, va a seguir sucediendo. Muchos enemigos tratan de burlarse, tratan de frenar la obra, tratan de hacernos retroceder, de dudar, de hacernos dudar. Pero Señor, vos sos el que estás con nosotros. Y si vos velás, cuidás, guardás a la iglesia, estamos totalmente seguros. Gracias, Señor, porque vos desbaratás los planes del enemigo, del infierno. Gracias, Señor, porque el enemigo no puede tocar nada que vos no le permitas. Y de esa manera proclamamos tu soberanía y tu reino, Señor. Pero queremos ser prudentes y mantenernos en el ámbito que vos nos marcás. Queremos mantenernos dentro de ese límite espiritual y no salir a coquetear con el mundo, no jugar ahí afuera con lo que pueda ser lugar o causa de muerte o de separación o de apartarnos. Te doy gracias, Señor, porque sé que vos estás llamándome a mí, como a cada uno de los que estamos hoy aquí, a permanecer unidos a vos. Vos sos la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y qué bueno, Señor, saber que en vos no solamente vamos a vivir, sino que vamos a fructificar. Pero también tenemos que saber que separados de vos no podemos hacer nada. Confirma tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, bendice las familias. Señor, sean edificadas las familias. Oramos por aquellos que dentro de nuestra familia todavía están necesitando volver. Señor, te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia les traigas con cuerdas de amor, para que este lugar, tu iglesia, sea un ámbito de restauración, de sanidad, de volver a la fe para muchos, Señor. Oramos para que nos ayudes a estar dispuestos a trabajar, para que no haya huecos, para que no haya fracturas por donde se infiltre el enemigo, Señor. Bendito Dios, que tu amor sea confirmado a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adoramos al Señor.